Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a abordar el tema niveles de organización de los seres vivos, específicamente el subtema órganos, sistemas de órganos e individuo. Esta es la parte 2, en la que los indicadores de logro son los siguientes. 7.8 explica y representa creativamente los diferentes sistemas de órganos. 7.9 compara con interés los sistemas de órganos de algunos organismos vertebrados e invertebrados. Entonces, acompáñenme a esta explicación y también comparación de los sistemas de órganos. Bueno, para empezar, vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso permite a los animales comunicarse tanto con el exterior como con el interior de su propio cuerpo. Del medio externo recibe señales a través de los órganos de los sentidos, como los ojos, oídos, botones gustativos, receptores olfativos y las terminaciones libres de la piel que permiten el sentido del tacto, pero también recibe otros tipos de información, como por ejemplo térmica, enfriamiento o calentamiento relativo. Curiosamente, la principal respuesta del sistema nervioso hacia el medio exterior se hace a través de los músculos, es decir, mediante el movimiento, aunque también mediante la liberación de hormonas. Las células que componen el sistema nervioso son las neuronas, que tenemos de este lado izquierdo, y las células gliales, que tenemos del lado derecho. Bueno, la neurona consta generalmente de 3 partes: un cuerpo celular o soma, un grupo muy ramificado de proyecciones cortas llamadas dendritas y una o varias proyecciones largas denominadas axones. Existen varios tipos de células de la glía en función de su morfología y del papel que desempeña. Algunas de ellas son oligodendrocitos, generan las vainas de mielina. Microglía, son estas de acá, que fagocitan los productos de desecho del tejido nervioso. Las células de Schwann, que recubren los axones de las neuronas en el sistema nervioso periférico, y los astrocitos, que transportan sustancias entre la sangre y las neuronas. Bueno, conozcamos ahora algunos sistemas nerviosos en los animales invertebrados. Existen en ellos unas figuras llamadas redes nerviosas. Las neuronas forman una red difusa, como por ejemplo en las medusas. Existe también un sistema nervioso anular. Está formado por un anillo nervioso, que es este que vemos acá, del que parten cordones nerviosos radiales, como en las estrellas de mar. También existe en los invertebrados un sistema nervioso cordal. En este caso, tenemos unos cordones nerviosos y unos ganglios cerebrales, como por ejemplo en los platelmintos. Sistema nervioso ganglionar. En este caso, ese sistema nervioso lo presentan los insectos, donde tienen ganglios cerebrales, un cordón nervioso y los nervios sensoriales y motoros en su cuerpo. Aquí hay otras figuras que nos muestran esos tipos de sistema nervioso en los invertebrados. En una hidra, que posee una red de nervios, una estrella de mar, que posee un sistema nervioso anular, y una planaria, que tiene un sistema nervioso formado por un cordal. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema nervioso en vertebrados. Este se divide según la anatomía y según la función. Vamos a hablar de la anatomía, que se refiere a la estructura de los organismos vivientes que lo poseen.
Se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central procesa la información y está dividido en encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico constituye todo el tejido nervioso neuronal, que no puede ser incluido en el sistema nervioso central. Se divide en ganglios y nervios. De acuerdo a su función, está el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo inerva al músculo liso, al cardíaco y a las glándulas que forman el sistema endocrino. Se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, y el sistema nervioso somático, que inerva el músculo esquelético de control voluntario. Aquí tenemos los tipos de receptores que captan la información para el sistema nervioso. Existen los fotorreceptores, que son neuronas especializadas sensibles a la luz. Los quimiorreceptores, que receptan la sensación y la traducen en una señal química en un potencial de acción. Los mecanorreceptores, que es un receptor sensorial que reacciona ante la presión mecánica o las distorsiones del medio. Y los termorreceptores, que son terminaciones nerviosas que captan y responden ante los cambios de temperatura. Ahora hablaremos del sistema esquelético. Las células que conforman el sistema esquelético son estructuras gelatinosas, por lo que es necesario que tengan algún tipo de armazón que la sostenga, especialmente si se crece, denominadas sistema de sostén o esquelético. La importancia del esqueleto resalta en su influencia sobre el tamaño que puede alcanzar un animal, el tamaño máximo dependiendo de cada especie. Un sistema de sostén tiene como principal función dar consistencia a los animales, especialmente en el caso de los terrestres, pero también permite el movimiento gracias a que presentan articulaciones que se combinan con el sistema muscular. Bueno, hablando de los tipos de esqueleto, vamos a abordar primero el hidrostático. Vamos a definir para este tipo de esqueleto qué es un celoma. Un celoma es una cavidad general del cuerpo, del cuerpo de algunos animales a los que se les llaman celomados. Es una especie de fluido que está en una cavidad. Bueno, el esqueleto hidrostático consiste en una cavidad llena de fluido celomático o pseudocelomático que está rodeado de músculos. La presión del fluido y la acción de los músculos que la rodean sirven para cambiar la forma del cuerpo y producir un movimiento. ¿Quiénes tienen este tipo de esqueleto? Los cnidarios, los anélidos, los platelmintos y los moluscos. Aquí algunos ejemplares. Ahora hablemos del exoesqueleto. Bueno, el exoesqueleto es un esqueleto externo continuo que recubre, protege y soporta al cuerpo de un animal, o de un hongo o de un protista. Un exoesqueleto o dermoesqueleto recubre toda la superficie de todos los animales, donde cumple una función protectora, también de respiración y mecánica, proporcionando el sostén necesario para la eficacia del aparato muscular. ¿Quiénes poseen este tipo de esqueleto? Los artrópodos. Los artrópodos es un filo muy numeroso y diverso del reino animal. El término artrópodo se refiere a pies articulados. ¿Quiénes son ellos? Los arácnidos, los insectos, los miriápodos y los crustáceos. Aquí hay ejemplares de ellos. Ahora hablaremos del endoesqueleto. El endoesqueleto es un esqueleto interno que consiste en estructuras rígidas o semirrígidas dentro del cuerpo que se mueven gracias al sistema muscular. Bueno, ¿quiénes poseen un endoesqueleto? Los equinodermos.
Los equinodermos tienen un esqueleto interno que está formado por osículos calcáreos, como las estrellas de mar. ¿Quiénes más lo poseen? Los cordados. Los cordados es un filo del reino animal caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal, un tubo neuronal hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola, por lo menos en alguna fase del desarrollo embrionario. Aquí tenemos ejemplares de los cordados: peces, anfibios, reptiles, aves y los mamíferos, incluido el ser humano. Bueno, los cordados se componen de múltiples piezas y en tres grupos: la axial, que incluye los huesos que forman la estructura ósea de la cabeza, el esqueleto laríngeo, la columna vertebral y la caja torácica. Apendicular, incluye todos los huesos que forman los miembros superiores e inferiores, la cintura escapular y pélvica. Y visceral, parte del esqueleto que protege las vísceras, formado por el esternón, las costillas, las vértebras y la pelvis. Hablaremos ahora del sistema cardiocirculatorio. Cardiorrespiratorio hace referencia al aparato cardíaco o corazón, pero también al sistema circulatorio, ya que está involucrado en la distribución y transporte del oxígeno por todo el cuerpo del organismo. Se involucran los componentes como la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, el encargado de distribuir el oxígeno, la energía y los nutrientes en todo el cuerpo de un organismo vivo es el sistema circulatorio. Existen tres sistemas para la distribución del oxígeno, los cuales son, y aquí remarquemos la importancia de la comprensión de estos sistemas, porque nos llevará al profundo estudio de este sistema. Bueno, ¿qué significa una distribución cerrada? En condiciones normales, la sangre siempre circula dentro de los vasos sanguíneos. Doble. La circulación está organizada en dos circuitos, uno mayor o sistemático y otro menor o pulmonar. Y número 3, completo. La sangre rica en oxígeno nunca se mezcla con la pobre en oxígeno o carboxigenada. Aquí hay algunos ejemplos de quienes poseen esos tipos de sistemas. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de ese sistema cardiocirculatorio y que está básicamente conformado por los vasos sanguíneos, las venas, los capilares y la sangre. Aquí las figuras. ¿Qué es el corazón? Bueno, el corazón es un órgano impulsor de la sangre. La sangre es un tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos es un conjunto de conductos por donde circula la sangre. Dentro de estos tenemos a las arterias, que es un sistema de circulación, que es el sistema de distribución de la sangre. Los capilares, que es el sistema de difusión de la sangre. Las venas, que es un sistema de colección de la sangre. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los sistemas cardiocirculatorios en diferentes órdenes. Los peces tienen un sistema circulatorio cerrado, un corazón con dos cámaras, un ventrículo y una aurícula, y la oxigenación es en los capilares de las branquias. Los anfibios tienen un sistema circulatorio cerrado, un corazón con tres cámaras, un ventrículo que tiene dos sectores y dos aurículas. La oxigenación se da en capilares cutáneos y también en los pulmones. Con respecto a los reptiles, pero no incluimos a los cocodrilos, su sistema circulatorio es cerrado. Tienen un corazón con tres cámaras, un ventrículo y dos aurículas. La oxigenación es en capilares pulmonares. Los cocodrilos, las aves y los mamíferos
Tienen un sistema circulatorio cerrado, un corazón con 4 cámaras, 2 ventrículos y 2 aurículas, y la oxigenación es en capilares pulmonares. Ahora vamos a hablar del sistema muscular. El sistema muscular conjunta una serie de órganos y estructuras que generan la fuerza que produce el movimiento y mantiene equilibrado al esqueleto. La unidad por excelencia de este sistema es el músculo, compuesto por fibras musculares, a su vez constituidas por células muy largas y delgadas, surcadas por filamentos, lo que les confiere un aspecto fibroso. Hablaremos de los tipos de musculatura. Existe el músculo esquelético. Como puede suponerse, se encuentra unido a los huesos y está supeditado al control voluntario. ¿Qué significa eso de control voluntario? Bueno, que permite grandes movimientos de distintos huesos. Para que funcione, deben recibir una orden del organismo. O sea que nosotros, a través de nuestro sistema nervioso, le damos la orden para que se mueva. Son músculos estriados, ya que presentan un aspecto en el que se distinguen rayas transversales. Bueno, el músculo liso, a diferencia de los músculos esqueléticos, carecen de estrías transversales y están contenidos en las paredes de los órganos huecos, como el útero, la vejiga, los vasos sanguíneos, piel, etc. Actúa involuntariamente, en tanto se encuentra fuera del control del individuo. Estos músculos son imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo. Músculo cardíaco. Este músculo estriado se ubica en las paredes del corazón y es de contracciones involuntarias, pues los músculos del corazón provocan latidos y son la causa de la circulación sanguínea y no le damos la orden. Tenemos a los tendones. Se definen como bandas de colágeno que conectan el tejido muscular con los huesos. Su nombre alude a su capacidad para soportar la tensión. Su mecanismo de acción es: si un músculo se contrae, se tracciona y en consecuencia se acorta la distancia entre los segmentos óseos entre los que se encuentra el músculo. En esta imagen podemos observar al sistema muscular. Aquí tenemos músculo esquelético. Estas pequeñas bandas son las estrías transversales. Tenemos al músculo cardíaco. Tiene siempre estrías en menor definición y se ve como ramificado. El músculo blando pues no posee estrías. Vamos a hablar ahora del sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por un aparato digestivo. ¿Y qué es la digestión entonces? La digestión es el proceso por el cual obtenemos nutrientes de los alimentos para obtener energía. Como seres vivos, los animales toman del medio externo las sustancias necesarias para el mantenimiento de sus estructuras y funciones vitales. El aparato digestivo es un tubo muscular a lo largo del cual se produce la digestión y absorción de los alimentos. Está formado por las siguientes partes: una cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y un canal anal. A lo largo de este se secretan diferentes sustancias, como la saliva, el jugo gástrico, los jugos intestinales, etc. Bueno, vamos a hablar de los tipos de aparatos digestivos. Hay animales que tienen una cavidad gástrica. Esa cavidad gástrica es un saco tapizado de células que comunican con el exterior por un único orificio. Ese único orificio sirve de boca y también de ano. En ese sentido, tenemos acá a los celenteros, que tienen una cavidad gástrica.
Tubo digestivo. Bueno, ese es un tipo de aparato digestivo. Ese tubo tiene dos orificios. Uno es la boca, por donde entra el alimento, y el ano, por donde se expulsan los residuos. Todos los demás animales, a excepción de estos celenteros, tienen un tubo digestivo. Bueno, hablaremos ahora de la digestión interna y de la digestión externa. Cuando hablamos de digestión interna, es dentro del aparato digestivo, donde se vierten las enzimas, en este caso, dentro del tubo digestivo. También existe la digestión externa, donde las enzimas se vierten al exterior. Por ejemplo, esta araña vierte enzimas para poder así digerir a su presa. Hablemos ahora de los sistemas digestivos en algunas especies. En este caso, en las esponjas. Las esponjas tienen una digestión intracelular, pues los coanocitos realizan la digestión intracelular. Los coanocitos en las esponjas son unas células exclusivas de este filo llamado porífera. En conjunto forman un coanodermo, la capa interna celular de las esponjas. Bueno, los celenteros tienen una digestión intracelular. Los nidoblastos inyectan un líquido a la presa, los tentáculos la introducen en la cavidad gastrovascular. Los celenteros son las medusas, las anémonas con células urticantes, y estos nidoblastos son esencialmente abundantes en los tentáculos y alrededor de la boca de estos seres. Con respecto a los moluscos, tienen una digestión extracelular. Ellos poseen un tubo digestivo con boca y ano. Tienen una glándula que fabrica enzimas. Los moluscos, son del reino animal y tienen un cuerpo blando, desnudo o protegido con una concha. Hablaremos ahora de los artrópodos, que tienen digestión extracelular. Ellos tienen un aparato digestivo con boca con apéndices bucales, un esófago con buche, molleja, intestino y ano. Bueno, el sistema digestivo en los vertebrados. Recuerde que los vertebrados es un subfilo de cordados con columna vertebral compuesto de vértebras. En ellos la digestión se da en tres procesos: en la boca, en la parte le llamamos a llamar gástrica, que es en el estómago, y la digestión intestinal. En la boca pasa por varios procesos: la masticación, la insalivación y la deglución. En el estómago, los jugos gástricos producidos por el estómago sobre el quimo, que es la masa pastosa compuesta por los alimentos que ingerimos. Y por último, la digestión intestinal, que se da en el intestino delgado y en el intestino grueso. Ahora vamos a hablar del sistema excretor. Bueno, así como el cuerpo incorpora nutrientes y sustancias necesarias para vivir, también debe eliminarlas, pues hay algunas que no las aprovecha. La excreción es una función vital que es realizada por distintos órganos, tanto en animales invertebrados como en vertebrados. ¿Cuáles son las funciones del aparato excretor? Bueno, eliminar sustancias de desecho, que es la principal. También controla concentraciones de sales y otras sustancias disueltas en las células y mantiene el equilibrio hídrico del organismo. ¿Qué sustancias se excretan? Bueno, dióxido de carbono, agua, taninos, amoníaco, urea y ácido úrico. Y aquí tenemos algunas especies. Por ejemplo, los peces excretan amoníaco, los mamíferos urea y las aves ácido úrico.
Bueno, el sistema excretor tiene diferentes órganos, como por ejemplo el hígado, que elimina los desechos de la hemoglobina. Las glándulas sudoríparas, que su función principal es eliminar el sudor. Los pulmones, que facilitan la eliminación del dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos a hablar siempre del sistema excretor, pero de algunos aparatos que tienen especialmente algunos seres. Por ejemplo, con respecto a los poríferos y los celenteros, estos invertebrados eliminan sus desechos directamente al exterior, pues ellos no cuentan con órganos excretores diferenciados. Entre ellos tenemos a los nidarios. Bueno, hay otros seres que tienen unos órganos especializados, llamados protonefridios. Estas son estructuras en forma de tubo que conducen los desechos hacia el exterior. Los platelmintos o los gusanos planos tienen estas estructuras. Hay otros órganos llamados metanefidrios, que son estructuras en forma de tubo más desarrolladas, con dos aberturas, conduciendo los desechos hacia el exterior. ¿Quiénes tienen estos órganos? Los anélidos, los moluscos y algunos artrópodos. Tubos de Malpighi. Son unos órganos que son unos túbulos con un extremo cerrado y otro abierto al tramo final del intestino. Ejemplo de quienes tienen estos órganos: los insectos. Los tubos de Malpighi captan sustancias de la cavidad interna y las expulsan al intestino. En esta zona se reabsorben las sustancias útiles y se expulsan al exterior los desechos nitrogenados. Bueno, otros órganos se llaman glándulas verdes. Se encuentran situados debajo de las antenas. ¿De quiénes? De los crustáceos. Aquí podemos ver esas glándulas verdes. Esas glándulas verdes están compuestas por un nefrostoma, un nefroporo y un tubo. Hay otros órganos llamados glándulas coxales, que son estructuras similares a las glándulas verdes de los crustáceos, pero en este caso aparecen en los arácnidos, donde se encuentran al lado de las coxas, que son los primeros artejos de las patas. Hablaremos ahora del sistema excretor siempre, pero con respecto a los vertebrados. El sistema excretor de los vertebrados está formado por riñones y las vías o conductos urinarios, y compuesto por riñones. Los riñones filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando desechos y exceso de agua para producir orina. Los uréteres son dos tubos delgados que empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de onda de contracción a baja presión, desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que recibe la orina de los uréteres, la almacena y expulsa a través de la uretra al exterior durante la micción. Y por último, la uretra. La uretra es un conducto por el que pasa la orina hacia el exterior del cuerpo durante la micción. Ahora vamos a hablar del sistema inmune. En el sentido de los cuerpos de los mamíferos, este posee tres sistemas bien definidos con respecto al sistema inmune: las barreras físicas, químicas, el sistema inmune inespecífica y el sistema inmune específica. La primera línea de defensa la constituyen las barreras físico-químicas, entre las que podemos mencionar a la piel, las mucosas, las enzimas y las proteínas. Si esta primera línea de defensa falla, entra en acción el sistema inmune inespecífica,
el cual desencadena una serie de reacciones químicas y biológicas para atacar al invasor, el cual es detectado al ser diferente en composición con respecto al organismo del animal. Aquí tenemos algunos tipos de respuesta defensiva. En los poríferos, ellos poseen una superficie corporal, moléculas que reconocen partículas y organismos extraños. Los invertebrados fabrican sustancias antibacterianas y factores inmovilizadores de microorganismos. Los artrópodos tienen proteínas con función antimicrobiana y antifúngica. Con respecto a los vertebrados, ellos fabrican anticuerpos verdaderos, proteínas que detectan moléculas extrañas. El sistema de respuesta es altamente especializado y sus tipos de respuesta se integran en compleja red de interacción. Dentro de ellos podemos encontrar la innata y la adaptativa. La innata interrumpe y controla infecciones incipientes hasta organizar una respuesta adaptativa. La adaptativa elabora respuestas específicas y desarrolla la memoria inmunológica para que nuestro sistema inmune recuerde a quienes ya lo atacaron y puedan defenderse. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el sistema de reacción del sistema inmune en función del tiempo. Primero las horas donde ataca la inmunidad innata y luego al comenzar los días que ataca la inmunidad adaptativa. Con respecto a la inmunidad innata, existen barreras epiteliales y fagocitos. Los fagocitos son algunas células que rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior. Con respecto a la inmunidad adaptativa, los linfocitos B, su función es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antígenas de los patógenos. También los linfocitos T, que son mediadores de la respuesta inmune celular dirigida contra agentes que se replican dentro de la célula, como por ejemplo los virus. Hablaremos ahora del sistema respiratorio. En el sentido biológico, el término respiración es aplicado a dos procesos: la respiración celular, que es el proceso por el cual las células producen ATP, y la respiración extracelular, que es el intercambio de gases que se da entre un organismo vivo y el medio externo, favoreciendo el transporte de oxígeno a las células y la eliminación de dióxido de carbono, generando en ellas que se generan en ellas durante el metabolismo celular. Vamos a hablar primero de la respiración por difusión, debido a que el sistema respiratorio se ha ido adaptando a los animales. Esas adaptaciones van de acuerdo al tamaño corporal de los animales, a sus necesidades metabólicas y también al hábitat y a los factores externos. Bueno, la respiración por difusión es usada por organismos acuáticos sin estructuras especializadas, donde entra el agua hacia las células, por ejemplo, los nidarios y las esponjas. ¿Quiénes tienen respiración branquial? Bueno, es usada por animales acuáticos como los peces, los camarones, los caracoles, que poseen branquias. Las branquias, en forma de láminas, contienen muchos vasos sanguíneos que toman el oxígeno disuelto en el agua y eliminan el dióxido de carbono. Respiración cutánea. Este tipo de respiración es utilizada por animales de cuerpo blando y húmedo, como los corales, los gusanos acuáticos, la lombriz de tierra y los anfibios adultos. La captación de oxígeno y liberación de dióxido de carbono se realiza a través de la piel. La respiración traqueal es propia de los insectos, algunas arañas y los ciempiés. El intercambio gaseoso se realiza por unos orificios ubicados en su exoesqueleto,
que llevan el oxígeno por un sistema de tubos llamados tráqueas, que se extiende por todo el cuerpo interno. La respiración pulmonar la realizan algunos moluscos, los anfibios adultos, los reptiles, las aves y los mamíferos a través de pulmones. Los vasos sanguíneos conducen la sangre para liberar dióxido de carbono y captan el oxígeno a través de una superficie húmeda dentro de ellos. Bueno, para resumir, los animales tienen una gran variedad de estructuras corporales, pero en general todo organismo vivo posee células como una unidad básica, el tejido, que es un conjunto de células con una función específica, los órganos, que es un conjunto de asociación de tejidos, y el sistema, que son grupos coordinados de órganos.